preguntas acá en el chat de internet. Primero es una pregunta para la exposición de Pamela, que la hace Aismara Borges, que es del Centro de Estudios en Salud de los Trabajadores de la Universidad de Carabobo, Venezuela. Y ella pregunta si la encuesta que arrojó los resultados que tú presentaste en tu ponencia fue impulsada por el Estado chileno y si se reflejan como estadísticas nacionales oficiales. Esa es la pregunta. Y después hay una segunda pregunta que la hace Berenice Ramírez, que es de Huigo, México, para Rosario. Y ella pregunta: ¿por qué los trabajadores informales usan este discurso de libertad, independencia, entre otros? ¿Se debe a una justificación subjetiva al no encontrar trabajo formal? ¿Cómo interpretas que este mismo discurso se ha usado para respaldar los procesos de flexibilización laboral en diferentes países? Finalmente, si subjetivamente los trabajadores informales creen en este discurso de independencia y emprendimiento, ¿qué beneficios traería hacerlos conscientes de su autoexplotación? Respondamos a esto y después pedimos la palabra a la gente que está de acá. Pamela. Sí, bueno, la respuesta es muy breve. La encuesta que yo mostré es la primera encuesta nacional que se hizo en Chile sobre trabajo y salud, ¿ya? Que fue realizada por el Ministerio de Salud con la Dirección del Trabajo y el Instituto de Seguridad Laboral, el ISL, INP. Y estos datos son, son datos oficiales, en la medida que es una encuesta que entrega resultados que son desde el Estado, son oficiales. Ahora, el análisis desde el cual sale el gráfico que yo mostré es un análisis que no está publicado en los datos oficiales, sino que es un análisis de elaboración propia del equipo de acá, pero que en base a esos datos que están disponibles públicamente. Rosario. Bueno, la pregunta en realidad... yo no hice psicoanálisis a la gente que observé, digamos, pero a mí me llama la atención y por eso salió en el análisis de la información este discurso tan fuerte, porque yo, sin intentar de nuevo ser psicóloga, creo que tiene un poco como de justificación. O sea, uno intenta de alguna manera sentirse cómoda con la vida que vives todos los días. Entonces, ese discurso te ayuda un poco a sostenerte, ¿ya? Yo creo. Y ahora, ¿qué haría de malo, por decirlo de una manera muy paternalista, pero como abrirle los ojos? Yo no sé si es malo o bueno es la forma de calificarlo, pero yo creo que ellos van a tener problemas en algún momento por no tener seguro de salud y AFP. O sea, la cantidad de personas que están, por ejemplo, boleteando en esta modalidad independiente-dependiente se está haciendo cada vez más grande porque la fiscalización ha bajado en muchos sectores, y eso va a ser un problema que le va a rebotar a toda la sociedad. O sea, en el fondo nosotros tenemos que hacer cargo, como decía Julio, de qué va a pasar con la gente que llega un momento en que no tiene previsión, que no tiene salud. O sea, este sistema de independiente-dependiente, nosotros vimos la cosa de las peluquerías, pero también, por ejemplo, existe el pool de servicios del home center, del ICI, que en el fondo son el gaffiter, el electricista, que también opera de la misma forma, o muchas empresas de seguros también. Por ejemplo, si te echa a perder la luz en tu casa, qué sé yo, te mandan a un maestro que también opera de la misma forma. Cuidadoras en las clínicas, en clínicas Pituca, en Las Condes, en la Alemana, también están operando de esta misma forma. Entonces, en el fondo, es una situación que claramente hay que regularizar. También por un tema de derechos, o sea, no porque alguien no vea cuáles son sus derechos y no quiera defenderlos, por a veces motivos muy buenos a lo mejor, como sociedad nos tenemos que hacer cargo de eso, creo yo. Bueno, dentro de ya. Ahí, Miguel, por favor, decir el nombre y la institución. ¿Otra persona después? Mi nombre es Miguel Urrutia, soy académico de la Universidad de Chile y también consultor del proyecto que está realizando el evento acá. Quería preguntarle a Rosario específicamente si no crees tú que tu investigación alcanzaría una máxima potencia si hacen la lectura de cómo se articulan estas formas de trabajo pro subjetividad emprendedora, digamos,
con otros sectores donde la flexibilización ni siquiera crea ese espacio para que los trabajadores, sectores mucho más estratégicos incluso en la economía chilena en particular, ni siquiera crea el espacio para que los trabajadores se puedan subjetivar como empresarios de sí mismos. Cuestión que por otro lado, perdón, aquí pasar un tema al respecto también, de formas que uno tiene de analizar. Creo que no nos debería sorprender tanto, sobre todo que hemos insistido en la cuestión del neoliberalismo, incluso nos hemos dejado llevar por este señuelo del neoliberalismo, pero en sus bases el neoliberalismo tiene la teoría del capital humano, y que es la teoría que tenemos súper legitimada, instalada y que se acepta también desde el punto de vista reformista, socialdemócrata, pero lo que tiene en común el continuum que tenemos es esta noción de capital humano, que en última instancia está aprobado, lo que pretende articular es precisamente esta idea de que la gente que se hace cargo de sí mismo tiene que ser pasada por el tamiz de la empresarialidad, en fin. Entonces más bien habría que fijarse cómo esto puede funcionar, pero aún así subvencionado por trabajadores que ni siquiera tienen el margen de considerarse autoemprendedores o subjetivarse de este modo que tú nos has presentado. Y en general la mesa, o Esperanza en particular, que yo no recuerdo, la conocí en alguna instancia política, pero yo no sé de verdad, muchos años atrás, preguntarle por eso también, por la política, el lugar de la política en la solución, porque delante un colega nos refería al ámbito de lo macroeconómico, ¿cierto? Pero llamémosle también lo macrosocial, sería lo que corresponde a la política. Desde el punto de vista macroeconómico, efectivamente se ve muy complicado poder traspasar las barreras de estas condiciones que nos describían tanto en la mesa anterior como en esta. Pero desde el ámbito macrosocial, que podríamos definir como el de la política, no hay algunas consideraciones que hacer, también hay algunas articulaciones que son las que nos podrían sacar, sobre todo en el caso chileno y en este momento en que aparentemente la coyuntura política tiene cierta apertura, que por supuesto es discutible cuánto es esa apertura y en qué consiste. ¿Contesto yo algo? Hay otra palabra. Ah, ya. Esa otra palabra. ¿Sí? Ya. Hola, quería hacer una precisión de que creo que el término de autoexplotación que se ha usado varias veces, debe limitarse a los empresarios. O sea, para explotar hay que ser un empresario. O sea, el empresario que solo se tiene a él como trabajador es el que se autoexplota. Creo que esa es la terminología. Si no, bueno, en fin, solo una precisión. Con respecto a la cuestión de la psicología del empresariado, no es único, digamos, la psicología, digamos, de masas o las actitudes que desprecian al trabajador socialmente, no son únicas del neoliberalismo y se dan también de otras maneras dentro de nuestra economía capitalista, por ejemplo, en las clases medias con respecto a la educación. Muchos de los llamados precarios en el mundo académico, que tienen títulos superiores, no se sindican, no se quieren trabajadores porque se sienten superiores a los trabajadores. Un fenómeno similar. Yo creo que solo se ve entre los informales o entre los que se creen que son empresarios, aunque en realidad son trabajadores encubiertos. Y bueno, básicamente era eso. Y también ha habido alguna crítica en la literatura que si empieza uno a generalizar el concepto de informalidad, más y más trabajadores, llega a un momento en que se empieza a hacer políticas solo para los informales, no para los trabajadores, se crean divisiones entre los dos que en realidad son muy finas. En realidad todos son trabajadores a lo largo de los tiempos y podrían beneficiarse de políticas universales. Y tal vez una compartimentación extrema de lo que es informal, de lo que no es, puede dificultar eso. Bueno, gracias por las presentaciones. Yo quería preguntar, digamos, tanto para Pamela como para Rosario, aspectos que tienen que ver con, en el caso de Pamela, si habían surgido elementos de la gestión de la fuerza de trabajo en las entrevistas. Es decir, la manera en que se distribuyen las tareas entre estas dos categorías de trabajadores que estuvieron trabajando ustedes, si eso surgió, si se planteó como un problema o no.
Y desde el mismo punto de vista, también en las entrevistas que has tenido oportunidad, digamos, ¿no? Yo coincido un poco con la idea que decía Carlos recién del tema de explotación, pero digamos, ¿qué cuestiones salieron respecto a la gestión de ese aumento de la productividad, digamos, ¿no? Es decir, de última, creo que si algo tiene la flexibilidad laboral es una externalización en el disciplinamiento de la fuerza de trabajo, ¿no? Este autodisciplinamiento, que ya la conocíamos desde antes, ¿no? Por el trabajo de destajo, digamos, en todo caso no es algo nuevo de última, pero bueno, a ver si habían detectado algo en relación con eso, de cómo ellos pueden relacionar ese aumento de su propia productividad con un sistema de gestión no más amplio en temas de productividad. Y para Azucena y para Esperanza, ustedes hablaron de los actores y de los extras, en el caso de ustedes. No entiendo mucho de la industria cultural, digamos, pero sí sé, digamos, que existen un montón de profesiones secundarias que tienen desde maquillaje, escenografía, ¿no? Y preguntarle un poco cuál era esa situación de esos trabajadores, que supongo que deben de estar bastante externalizados y demás, y que ni siquiera tienen la posibilidad de tener la visibilidad que tienen los actores, ¿no? Y ni siquiera una ley que proteja derechos y demás. Quería saber un poco cuál era la situación respecto a estas profesiones secundarias que son tan importantes también. Ya. Última pregunta y estamos. Hola, buenas tardes. Yo soy Carol de la Escuela de Psicología de la Católica de Valparaíso. Y no sé tanto si es una pregunta, sino más bien un comentario. Y agradecer también, por supuesto, las presentaciones, pero la presentación de Rosario especialmente, que nos vincula un poco con algunos de los desarrollos que tienen algunos académicos de la escuela ya, a partir de esta noción del emprendedor, que se viene filtrando no solamente en los trabajadores informales, sino que en la generalidad, digamos, de los trabajos que están flexibilizados. Me parece un poco que me llama un poco la atención esta expansión de la informalidad, que me parece muy bien además, pero también creo que rescatar el comentario de Carlos, ¿sí? Respecto de cómo vamos segmentando estas clases, o vamos armando nuevas categorías de trabajadores que más nos diferencian, en lugar de encontrar generalidades. Me parece que aquí se abre una perspectiva, no sé si se abre en realidad, no es ingenuo lo que estoy diciendo, pero sí se evidencia una perspectiva que une eso. Vale decir, algunas de las cosas que nosotros hemos visto respecto de este discurso del emprendedor o estas narrativas flexibilizadas en el trabajo se ven también en profesionales que no son informales, pero que también van justificando esta lógica de la relación laboral flexible, haciendo los acomodos necesarios para, como alguien decía por ahí, sentirme lo suficientemente bien para no sufrir tanto en el trabajo, pero que viene a ser de alguna manera algo muy similar a lo que tú nos presentas en estos estudios. Entonces, mi reflexión, mi pregunta también tiene que ver con las perspectivas que eso nos ofrece respecto de la reflexión de este fenómeno, ya sea de la autointensificación o explotación, y de este discurso emprendedor nuestro que vamos asumiendo la gran mayoría de nosotros también, como trabajadores honorarios y así, junto con los trabajadores informales y una serie de trabajadores que venimos a constituir como la normalidad de los trabajadores en Chile. ¿Y cuáles serían como esas perspectivas de análisis? ¿Para dónde nos lleva? ¿Cuáles serían esas nuevas reflexiones? Un poco por ahí, digamos. Y agradecer nuevamente la presentación. Bueno, damos espacio ahora para las respuestas. Partamos con Azucena y vamos para terminar con Rosario. Sí, bueno, en relación a tu pregunta sobre los otros trabajadores del espectáculo, bueno, sí, efectivamente son muchísimos. Hay incluso muchos técnicos que también trabajan ahí. Gran parte de ellos también están en la informalidad o trabajan como servicios profesionales. Sin embargo, muchos sí están agremiados al sindicato y el sindicato los protege. Ahí el problema del sindicato es que está dividido por secciones y quizás algunas secciones son más fuertes que otras o están más coludidas que otras con Televisa. Entonces, en ocasiones hay negociaciones muy claras con la empresa que les permiten algunos beneficios para cierto grupo de trabajadores que les son más útiles a la empresa. En el caso de los extras no es así, porque extras hay muchísimos, cualquiera puede ser extra, cualquiera nada más salen a la calle, incluso hay ocasiones en donde van, por ejemplo, a filmar a cualquier estado de la República y no llevan
los extras, el sindicato, no los lleva a Televisa, sino que ahí mismo hacen una convocatoria y le dicen al pueblo, quien quiera venir de extra, se les va a pagar 100 pesos, no sé, por el día. Entonces llegan y se forman, los escogen de acuerdo a las características que necesiten, o si son parte del pueblo, pues qué mejor, ellos son los que van a ambientar la escena y ahí ocurre, ¿no? La filmación. Entonces ellos incluso, muchos extras que van de la Ciudad de México, porque la mayoría trabajan en la Ciudad de México, tienen que trasladarse con sus propios medios para ir a los lugares en donde se va a hacer la grabación y bueno, ahí hacer la especie de audición para formarse y que les den el trabajo, ¿no? En muchas ocasiones se ponen de acuerdo de manera solidaria para algunos llevar carro, porque pues el transporte también cuesta, el lugar en donde quedarse cuesta, entonces alguien lleva un auto, ahí se transportan todos, ahí se quedan todos y esperan contar con el trabajo durante semanas, cosa que no ocurre con los técnicos, porque los técnicos sí tienen que ser contratados, sí tienen un nivel de especialización que es necesario para poder llegar a la producción, igualmente con los actores, ¿no? Ahí ya hay una cuestión más específica de contratación, aunque sea informal, pero cuando salen. También hay una ley que es la ley de radio y televisión, que también los protege a nivel técnico, que bueno, de alguna manera pareciera que ellos tienen unas mejores condiciones laborales, al menos están subordinados, al menos tienen el piso mínimo, que si bien es bastante mínimo, sí se les está garantizando, ¿no? Cosa que no ocurre con los extras, que pueden trabajar horas, bueno, hasta 24 horas seguidas y no les dan prácticamente descanso, ni comida, uso de baño, nada. Sigo para abrir los temas, ¿no? Con el de Azucena. Bueno, aquí en Chile, bueno, los extras son extras, o sea, no, es terrible, pero ni siquiera se les considera como seres humanos, sino que son extras. Y ellos se consideran actores, porque cuando uno solo encuentra, ellos trabajan de una telenovela que están 12 horas y se van de esa misma telenovela a una grabación nocturna de otra, y de otra, y de otra, y continúan. Y con respecto a las otras personas que forman parte de la industria del audiovisual, esta modificación de la ley que nos incorporó al Código Laboral desde hace 10 años se ha utilizado en contra de la gente porque es tan flexible que, por ejemplo, si viene un director norteamericano o inglés de una película aquí, me puede hacer un contrato laboral con el artículo 145 por 3 días, ¿no? Porque eso puede estar 3 días filmando. Entonces, ¿qué hacen los grandes empleadores de acá, como los canales de televisión? Contratan en la mañana a un camarógrafo y lo finiquitan en la noche. Y ahí le pagan su plata. Y al otro día igual, y así. O sea, es tan flexible que te permite hacer eso. Con respecto a la pregunta que hizo Urrutia, que se fue. Es que lo llamaron urgencia. Claro. No, está bien, yo no te digo. Respecto del punto de vista político, yo creo que todos los logros que hemos obtenido nosotros han sido justamente porque hemos tenido un instinto político y hemos sabido presentar nuestras necesidades en el momento justo. Esta ley, la 20.243, la presentamos en la segunda vuelta de Bachelet con Piñera y fuimos los dos comandos. Por supuesto, Piñera no entendieron nunca lo que queríamos decir, y Bachelet, por supuesto, que se comprometió con nosotros en la segunda vuelta y sacó una foto con todos los actores y firmó la ley 20.243, que cuando ella salió elegida presidenta, por supuesto, le fue tan larga la campaña que se le habían traspapelado mucho que no me acuerdo, pero nosotros lo teníamos ahí enmarcado. Y el olfatillo político también nos dijo que en el momento de la legislación de la tramitación del proyecto de la ley de televisión digital, que está hace rato dando vuelta, nosotros como Chile Actores hemos participado desde el comienzo, hemos tenido presencia en las Comisiones Unidas de Telecomunicaciones y Transporte del Senado y Educación, y luego hemos participado en la votación, en la sala, hemos estado arriba, abajo, con todos los sectores políticos hablando y exigiendo que si estas concesiones que se van a entregar en la televisión digital son concesiones que pertenecen a todos los chilenos, lo mínimo que se les puede exigir a los concesionarios es que cumplan con el Código Laboral. Y eso lo hemos logrado nosotros introducir como Chile Actores en 3 artículos de la nueva ley de televisión digital. Es decir,
no podrá adquirir una concesión aquel que no respete el código laboral. Y ahí estamos nosotros como un poco el jamón del sándwich. ¿Por qué? Porque ahora sí que valemos un poco para los canales de televisión, porque le echamos abajo, en la Cámara de Diputados, que ya está en el tercer trámite legislativo, le echamos abajo a los canales de televisión la retransmisión consentida. ¿Qué es la retransmisión consentida? Muy breve. Es lo que deberían pagar los cable operadores a los canales de televisión abierta por llevarlos en su cable. Es decir, los canales de televisión abierta que tienen un canal gratuito, ¿verdad? Ya nadie los puede ver aquí en Chile o en todas partes, nadie ve el 7, ve el 19, no se ve el canal 11, se ve el 21, no se ve el canal 13, el 22, porque los canales de televisión abierta no han hecho la inversión necesaria como para que sus señales lleguen de manera correcta a todos los lugares de Chile o qué sé yo. Entonces, ¿qué pasa? Que estos gallos van a modificar la ley de propiedad intelectual en el artículo 69 para cobrar derechos de propiedad intelectual de sus contenidos a los cable operadores. Y de ahí nos agarramos nosotros y nos metimos en la comisión diciendo que eran unas caraduras que van a cobrar la propiedad intelectual a los cable operadores, circunstancia que ellos no reconocen ni pagan la propiedad intelectual de quienes realmente somos los generadores de los contenidos que llegan ellos. Porque quienes generan los contenidos de algún tipito de calidad, dígase el reemplazante, los 80, no son los canales de televisión y los productores. Somos los creadores que a través de fondos concursables, como el Consejo Nacional de Televisión, llegamos como una mochila de platita a ofrecer nuestro producto al canal, y cuando no les gusta mucho nos ponen el horario que a ellos se les antoja. Pero esa es la verdad. Las producciones que salen de las productoras de las televisiones son los reality, las argandoñas, esa es la calidad, ese es el nivel. Pero todo lo que tenga un poquito más de calidad nace de la cabeza de los creadores, que somos nosotros y que estamos fuera, y que a través de fondos concursables, qué sé yo. Entonces, el punto político aquí es muy importante, porque nosotros en este momento político de cambio de gobierno, de un apagón análogo a un paso a la digital, nosotros es el momento de que tenemos que introducir estos cambios, o si no, de aquí nunca más se va a respetar la ley. Y he estado participando en mesa de trabajo con la ministra de Trabajo, la Evelyn Matei, que ya no es ministra de Trabajo, que ya todo el mundo sabe, pero estamos siempre presentes en todas las instancias donde se pueda hacer algún tipo de modificación respecto a la situación laboral del artista intérprete ejecutante. Ahora, en el teatro no nos metemos porque esa cuestión es ya lo requete contra informal, porque ahí hacemos cooperativas. Pagamos el 10% al autor, la sala se lleva el 50% de la taquilla y el otro 50% lo repartimos en cooperativa. Eso ya lo informal. Pero en la televisión estamos tratando de lograr que haya un piso y que no, por ejemplo, premios nacionales se les llama por 20.000 pesos al día una jornada. Bueno, siguiendo con la misma pregunta de la cosa política, en los trabajadores que nosotros observamos, no se da eso, porque justamente hay una atomización de los trabajadores. O sea, en el fondo, lo que decía Patricia, las trabajadoras en domicilio de la confección ni se conocen, ni siquiera saben de dónde vienen los encargos, entonces no hay ninguna posibilidad de asociarse para hacer sus demandas, presentar sus demandas. Y las mismas personas también, yo creo que hay que reconocerlo, que se ha despolitizado las personas, o sea, ya no está esa conciencia de clase, de sentirse trabajadora. Y respondiéndole a la persona que preguntó por el término de autoexplotación, nosotros ocupamos el término de autoexplotación siguiendo un poco la lógica de esta gente independiente que se siente empresa. ¿Ah? Entonces, en el fondo es como autoexplotar a yo misma, que yo soy mi empresa. O sea, en el fondo, y es un poco la lógica que presenta Boltanski y Chapelo en su reflexión. O sea, es un proceso de individualización tan extremo que cada uno se rasca con sus propias uñas y cada uno es su propio proyecto. ¿Ah? Entonces, un poco en esa lógica es que está ocupado el término, ¿no? Evidentemente que a lo mejor no sea así como a la pata de lo que se ha entendido siempre. Y ¿qué más me habían preguntado? Sobre el término, para terminar el tiro de mi vuelta, sobre el término de informalidad. Bueno, después de hacer esta investigación, yo soy una convencida de que el término informalidad ya no da respuesta a lo que uno quiere
investigar como informal, lo que se ha entendido históricamente como informal. O sea, yo creo que es una categoría que es como una camisa de fuerza y que te impide ver lo que realmente importa, que es el trabajo. Lo que nosotros estamos viendo son realidades de trabajo, realidades heterogéneas de trabajo. Y por eso es muy interesante la metodología etnográfica cualitativa, porque te permite ver todo el detalle y las particularidades de cada caso, ¿ya? Ahora, uno no puede, como cientista social, uno no puede decir, no, vamos a hablar de informalidad, nos olvidamos de que existió esa palabra. No, porque uno se tiene que hacer cargo de que es un término que ha sido usado, asociado a ciertas realidades laborales. Ahora, yo creo que lamentablemente, como ya no da ya perdió su fuerza explicativa para la cantidad de realidades actuales, yo creo que no nos podemos saltar, que aquí yo me la salté por una cosa de tiempo, pero que en la investigación está, un capítulo haciéndose cargo del término informal y de cómo uno lo va a entender y cómo uno lo va a aplicar en la investigación. Sería interesante hacer una genealogía del término informal y cómo qué va a entender uno como informal. O sea, yo, por ejemplo, también entendería los informales que tú presentaste como informales, pero a lo mejor otro cientista social no. O sea, hay miles de definiciones y por eso es tan importante hacer las salvedades del caso. Pero claramente es un concepto problemático en las ciencias sociales, pero no es desechable, porque ha existido ahí está. Y uno se tiene que hacer cargo como del desarrollo académico que ha tenido eso. De la gestión del trabajo. No sé. No, yo quería solamente aclarar, que a lo mejor no fui muy clara, que a nosotros los actores, para poder trabajar en televisión, nos obligan a ser una empresa. No sé si fui clara en eso. Sí. Si tú quieres trabajar en televisión, no puedes trabajar como una persona, no puedes boletear ya nunca más. Tienes que armar una empresa, tener contabilidad y ser tú responsable de tus propias cotizaciones. Y nosotros, por supuesto, no, a pesar de ser integrados en el Código Laboral, no somos reconocidos como trabajadores. Una pregunta eso, ¿y eso lo induce a juntarse con empresas de varios o siguen? No, son individuales. Cada uno tiene su propia productora. ¿Y es una exigencia? Sí, es una exigencia. Es una exigencia que, por supuesto, como los delincuentes no dejan huella, la dicen verbalmente, pero nosotros tenemos tanto lo que hemos machacado como chileactores, que todas las cosas sean por escrito, que ya tenemos un par de mails donde los productores ejecutivos de los canales dicen: me encantaría que tú trabajaras en la telenovela el primer semestre, pero tienes que formar una EIRL, porque en Televisión Nacional ya no se puede contratar de otra forma. O sea, ya lo tenemos, ya fue al juez del trabajo, y fuimos la otra vez a hablar con Rubén Ballesteros, presidente de la Corte Suprema, y le digo aquí porque ellos tienen que tener agenda pública, y yo no sé si estaría haciendo o qué, pero estaba muy asombrado con la situación laboral de los actores. Pero ustedes viven, o sea, en el siglo pasado, pero ¿cómo es esto? Yo realmente no sabía si estaba actuando. ¿Quién estaba actuando? Porque estaba muy sorprendido que nosotros no fuéramos contratados laboralmente. Yo no sé si alguien cree, no sé, pero Ballesteros, presidente de la Suprema, que está en la agenda pública, nos dijo que no podía creer. Una pregunta, en términos de impuestos, ¿cómo es eso? ¿Salen para atrás? Nosotros salimos para atrás en todo, porque primero tenemos que nos pagan unos sueldos, o sea, como te decía, son 1.300, 10 que ganan millones, tenemos que pagar contabilidad, tenemos que llevar un cuaderno contable, tenemos que pagar impuestos, 20% de impuestos, pero no tenemos derecho a jubilación, no gozamos de ningún derecho de lo que gozan todos los trabajadores. O sea, de hecho, aquí tenía la encuesta de bienestar social y resulta que el 40% de los actores no tiene hijos. Eso es bastante decidor. Yo personalmente tampoco tengo hijos, y la mayoría de las actrices opta por no tener hijos, porque tú tienes hijos, sales del mercado y es muy difícil volver a entrar. Entonces es bien preocupante, porque además que los que no tenemos hijos, ¿quién se va a hacer cargo de nosotros cuando seamos viejos? Porque tampoco tenemos previsión, o sea, tampoco vamos a tener un hijo o alguien joven para que está vieja, porque esas personas no están. Entonces el problema es bastante serio. Nosotros hicimos una encuesta cuando las personas que fueron a buscar sus primeros pagos,
Y la verdad es que la situación es bastante, o sea, 70% casi no cotiza nada en la actualidad, 31% cotiza actualmente, 8 de los que no cotizan nunca han cotizado, y el 92% del total ha cotizado alguna vez de los actores que trabajan en televisión. En cuanto a la salud, el 50% tiene ISAPRE mientras trabaja, que puede ser 6 meses, el 35% tiene FONASA y el 14,8% no tiene ningún tipo de previsión de salud. O sea que, y la mayoría de los actores están en torno a los 50 años, o sea que esto es un problema grave que se le viene a la sociedad de este grupo que está preocupado del momento, o sea, si ahora estás bien, ahora tienes trabajo y después. Por eso para nosotros es tan importante el trabajo de nuestra agrupación, que además de ser una corporación tiene una fundación con la cual nosotros, con los derechos y con los gastos de administración y con la fundación, ponemos caderas, ponemos audífonos a los actores para que sigan trabajando, porque es un oficio tan particular que el actor que no lo llama más a trabajar se enferma. Eso está comprobadísimo. Tenéis que seguir trabajando, laborando, aunque hay actores viejos que están trabajando de 85 años y se mantienen súper bien, pero llega el momento que no los llamaron para la telenovela y ahí mismo les dio el cáncer, y eso está comprobado, pero comprobadísimo, porque somos nuestro propio motor y nosotros mismos somos nuestro trabajo, y la gente no nos ve y no nos reconoce en la calle y nos vamos muriendo por dentro. Entonces esa es la realidad de esta encuesta. Pamela, para cerrar. Sí, lo último, muy cortito para que podamos ir a almorzar. La pregunta de Marcelo, lo de la gestión del trabajo. A ver, es diferente en el caso de Colombia y Chile. Primero, no sé si quedó bien claro cuando lo presenté, pero uno de los requisitos que nosotros establecimos para los trabajadores que entraron en el estudio es que tuvieran una relación de dependencia. No tomamos a los honorarios que efectivamente trabajan de manera externa, de manera independiente, ¿ya? Entonces, en general, son trabajadores que en términos de la gestión, en el caso de Chile, cumplen la mayoría las mismas funciones que un trabajador de planta, un trabajador de contrata, y la única diferencia estaba en que decían, por ejemplo, cuando toca viajar, a veces alguno no podía viajar porque su contrato no permitía que le asignaran los recursos necesarios para eso. Recuerdo un caso particular que señalaban eso. En el caso de Colombia, era diferente, porque ahí, pese a esta relación de dependencia, se les hacía mucho más presente que su relación laboral era como por producto y con horario, una cosa rara. O sea, tenían que estar todas las horas del día ahí, pero tenían que cumplir producto. Entonces se quedaban, ellos señalaban que se quedaban con jornadas de trabajo mucho más largas que los trabajadores de planta, que estaban hasta muy tarde, que trabajaban fines de semana, que se sentían permanentemente muy sobreexigidos de tener que producir permanentemente. Pero esa era la mayor diferencia. Eso fue básicamente. Bueno, vamos a almorzar y en una hora más.